Hoy tenía mucha flojera de dar clases. Estaba durmiendo tan feliz. Casi no me levanto. Pero ni modo, he tenido que levantarme. Supongo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Imagino que muchos ni siquiera se han levantado. Deben estar felices, tirados en su cama, con su celular, ahí al borde del desmayo. Ah, Sí, no, han hecho examen de todos, fisiología. sí, nos hemos despertado 5 de la mañana para el último repaso. ¿Y cómo les ha ido fisiología? Mal. Ha ¿Mal? estado Medio, duro, la digamos, verdad, pero no sé. Dios Estoy quiere. confundida. ¿Estaba duro? Habían Para, preguntas medio complicadas porque las preguntas del doctor Salvatierra pues, son como para confundirte. Pues, pienses, digamos, pero puedes responderlas. Y en ese tema de que vas pensando y demás, es como que pierdes un medio que tiempo. Pero pues todo bien, todo bien. Imagino. Bueno, qué bien. Increíble, ¿no? Ya estamos en no sé qué fecha de noviembre, ya va a ser Navidad. Y este año un desastre. El mes va a ser Navidad, 25. Exactamente en un mes. Y en medio mes tienen el final de bioquímica. Mi querido Bustamante, tú tienes que sacar muy buena nota porque creo que te vas a ir al verano. Me vas a hacer compañía en enero. Voy a cerrar la ventana porque esta mi Yo casa. estaría tranquilo. ¿Me vas a hacer compañía en enero, Bustamante? Sí, es lo que tengo que hacer, Doc. Ay, Nada, pues, de huevos. ay, bueno. Bueno, pero todavía tienes opción, así que estudien, échenle ganas a la última parte. Ah, no, pues, voy a hacer, voy a intentar lo posible para meterle sí, con todo. Ay, sí. Bueno, vamos a terminar, bueno, vamos a continuar con traducción. Dijimos que la traducción es un proceso en el que vamos a utilizar un molde de RNA para sintetizar una proteína. Es el proceso de decodificación de la información que tenemos en el RNA mensajero y para eventualmente tener la síntesis de una proteína que sea eficiente, una proteína que sea funcional, una proteína que pueda cumplir con los requerimientos y expectativas de la célula. El proceso de traducción ocurre en el ribosoma y es indispensable la presencia de RNAs de transferencia, que son los que se encargan del transporte de los aminoácidos. En el RNA ribosomal es donde va a ocurrir la función transpeptidasa, que permite la unión de un aminoácido con otro a través de un enlace peptídico. En las eucariotas ocurre generalmente esto en el retículo endoplasmático rugoso, donde los ribosomas están asociados a la membrana. Siempre el RNA se va a leer en dirección 5'3' y el proceso es un proceso muy, pero muy endergónico, donde se requiere una enorme cantidad de energía, 4 GTPs por cada aminoácido ensamblado, es decir, 4 GTPs por cada enlace peptídico generado. Los ribosomas ya los vimos el otro día, son organelos celulares formados por nucleoproteínas y RNAs, tiene varias subunidades y la subunidad grandota del ribosoma de las bacterias es 50S y de las y el chiquitito es 30S, el grandote es 70S y en las eucariotas es 60, 40 y junto 80. Y tiene 3 sitios. El sitio aminoacil,
el sitio aminoacil, el sitio peptidil y el sitio de salida. El sitio aminoacil es el sitio donde va a entrar un RNA de transferencia con un nuevo aminoácido. El sitio peptidil es el sitio en el que va a entrar se va a quedar un RNA de transferencia con el péptido recién producido. Y el sitio de salida es el sitio de expulsión del RNA de transferencia vacío, que ya no tiene aminoácido en su estructura. Aquí está nuevamente el sitio A, aminoacil, el sitio peptidil y el sitio de salida. El sitio aminoacil es donde entra un RNA de transferencia nuevo, con un nuevo aminoácido. El sitio peptidil es donde se queda el RNA de transferencia con el péptido recién sintetizado. Y el sitio de salida es donde se elimina el RNA de transferencia vacío. Aquí se mira la subunidad pequeña, la subunidad grande, el sitio aminoacil, el sitio peptidil y el sitio de salida. El RNA de transferencia, como ya dijimos, tiene varias partecitas, ¿no? Tenía el brazo dihidrouracilo, ribotimidina, el brazo y el brazo del aminoácido. El brazo del aminoácido es este que tiene el extremo 3' con la terminación CCA, y el brazo del anticodón, pues obviamente es donde está el anticodón que va a ensamblarse con un codón en el RNA mensajero para poder hacer la decodificación. Evidentemente este RNA de transferencia nace sin aminoácido y luego lo tenemos que activar uniéndolo con un aminoácido. Cada RNA de transferencia es específico para su aminoácido y tiene una enzima que puede reconocer tanto el aminoácido como el RNA de transferencia para poder unir ambos elementos y dejar un RNA de transferencia activo o cargado para que pueda sintetizar la proteína. La enzima responsable de unir el RNA de transferencia al aminoácido específico se llama aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Esta enzima se va a encargar de, por un lado, reconocer de manera específica su aminoácido y unirse con ATP para activarse, y luego buscar el RNA de transferencia específico. Y lo va a buscar porque va a desmenuzar, va a analizar el anticodón del RNA de transferencia y el brazo aceptor. Y cuando encuentra el RNA de transferencia correcto, entonces fusiona este RNA de transferencia al aminoácido. La enzima esta, aminoácido RNA de transferencia sintetasa, es una enzima que tiene capacidad de corregir errores. Es decir, si no es el RNA de transferencia colocado y ya está ahí enloquecida apurándose a hacer un enlace, él lo corrige y libera el RNA de transferencia vacío y vuelve a buscar uno nuevo. Corrige errores. Y tenemos dos variedades de estas enzimas RNAs de transferencia citasas, las de clase 1, que tienen dos motivos conservados y habitualmente participan de activar aminoácidos grandes e hidrofílicos. No es una regla que se cumple al 100%. Y la de clase 2 posee 3 dominios y activa habitualmente aminoácidos más pequeños. Aquí están las de clase 1, arginina, cisteína, glutamina, etc. Y las de clase 2, alanina, glicina, serina, prolina, treonina, etc. Por supuesto que esto no es necesario que lo sepan. Como les dije, la aminoácido RNA de transferencia sintetasa va a reconocer tanto el aminoácido, porque son específicas para su aminoácido, como el RNA de transferencia específico. Y lo van a reconocer analizando tanto el brazo anticodón como el tallo aceptor.
Algunas tienen más afinidad, digamos, por reconocer el brazo anticodón y algunas por reconocer el tallo aceptor. Pero la mayoría van a reconocer ambos sitios. Aquí está mi enzima. Esta es la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Y mira cómo se une al aminoácido específico, en este caso valina, y al ATP para poder generar una activación y modificar la estructura. Mira, modifica la estructura conformacional de la enzima. Y aquí ya la enzima es capaz de empezar a buscar al RNA de transferencia que corresponde. Libero pirofosfato, aquí solo me queda MP, y empiezo a buscar. Y cuando encuentro el RNA de transferencia exacto con el anticodón y con el brazo aceptor, lo introduzco, libero el AMP, fusiono el RNA de transferencia con la valina o con el aminoácido que corresponda y lo libero. Ahí está la valina, se une junto con el ATP. Mira, cambia la estructura, libero pirofosfato y empiezo a buscar el RNA de transferencia específico. Cuando lo encuentro, libero la AMP, fusiono el aminoácido con el RNA de transferencia. Y listo, está valina, ATP, libero pirofosfato y cambia la estructura conformacional. Y empieza a buscar. No va a ser el primero que llegue, puede que sí, pero busca, si es, lo deja, si no, lo libera. Cuando es el correcto, entonces se une al aminoácido y el aminoácido se va con su RNA de transferencia para la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas sigue las reglas del código genético. El código genético, como ya lo hemos mencionado, es una clave formada por 4 caracteres que se organizan en tripletes. Y los tripletes son 64. 20 codones que codifican para aminoácidos, en realidad 22, y un codón stop, un codón de inicio y 3 codones stop. Ya habíamos visto los codones, ¿recuerdan? El codón ámbar, el codón ocre y el codón ópalo. El codón ópalo codifica a veces para la selenocisteína y el codón ámbar codifica a veces para la pirrolicina. El código genético, que como dijimos son 4 caracteres que se organizan en tripletes y que en las máximas de mezcla van a dar 64 codones. Cada uno de los codones codifica para un aminoácido. Y repito, uno es un codón de iniciación y 3 codones stop. Siguen la regla denominada universalidad. La primera regla del código genético es la universalidad. En realidad son 5 reglas o 5 características del código genético. Por un lado es universal, es degenerado, no es ambiguo, no se sobrelapa o no se sobrepone y no es puntual. Esas son las características del código. Universal, degenerado, no es ambiguo, no se sobrepone y no es puntual. La primera regla, la de la universalidad, o la primera característica, se refiere a que todas las especies que usan DNA, o sea, todas, usan el mismo código. El código es lo mismo para todas. Todas hablan el mismo idioma. Todas manejan la misma molécula. Pequeñísimas diferencias. Pero la codificación es la misma. El mismo codón AUG codifica para metionina. Los codones codifican para lo mismo, casi siempre. Así que se maneja la universalidad. Y de hecho la universalidad es algo fundamental para poder hacer todas estas técnicas de DNA recombinante que supongo ustedes explorarán en sus exposiciones, para poder hacer técnicas de
técnicas de terapia génica, se utiliza esto de la universalidad, incluso para la producción de vacunas, si se acuerdan. No sé si alguno escuchó la charla del otro día. Hablamos de vacunas de RNA mensajero. Y este RNA mensajero es un RNA que se ha producido de manera sintética en un laboratorio. La información de un virus es RNA mensajero de un virus que es ser copiado en una máquina que se recubre de nanopartículas lipídicas y se mete a la célula de un humano, al cuerpo de un humano, y estas células humanas, linfocitos B, van a captar ese RNA mensajero, lo van a reconocer como propio y van a empezar a sintetizar la proteína Spike como si fuera propia. A eso nos referimos con la universalidad. Podemos fusionar materiales y interpretarlos y sintetizarlos sin ningún problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la insulina humana recombinante. La insulina humana recombinante se hace muchísimo tiempo y es el gen de la insulina que se ha insertado en una Escherichia coli. La Escherichia coli tiene insertado el gen de la insulina y la Escherichia coli se dedica a producir insulina. Es insulina humana, porque la información es de un humano, de un gen humano, pero es producida por una bacteria. Por eso se llama insulina humana recombinante. Es una cosa absolutamente alucinante lo que se puede hacer gracias a la universalidad del código. Pero, por supuesto, que toda regla tiene su excepción. En la universalidad hay muchas excepciones. Y, por ejemplo, el codón UGA, que es un codón stop, puede codificar para triptófano en algunas otras especies. El codón AUA, que codifica para isoleucina, puede codificar a veces para metionina en algunas especies, en la mosca drosófila, en algunas levaduras. El codón AGA y AGG, que codifica para arginina, en algunos animales va a ser codón stop, y en la drosófila va a codificar para serina, y así sucesivamente. Hay pequeñas modificaciones que se van haciendo en el código. Son pequeñitas que pueden, no sé, se me ocurre ser similares a lo que en idioma serían modismos, ¿no? Se me ocurre. Por ejemplo, todos hablamos español en América Latina, ¿no? Unos mejor que otros, unos más entendibles que otros. Pero uno se acaba entendiendo porque es el mismo idioma. Obviamente hay pequeñas diferencias, ¿no? Digamos, cajeta. En México cajeta es un dulce. En Argentina cajeta pues es otra cosa un poco desagradable. Entonces, así hay pequeñas diferencias, ¿no? Una palabra que he escuchado últimamente española, flipando. Y nunca había visto eso, flipando. Y flipar es, pues no sé qué es. Entiendo la idea, pero no puedo bajarla a una palabra en español mexicano o en español boliviano. No sé qué palabra utilizar para flipar, no sé, que es española, ¿no? Entonces vas usando así diferentes modismos que van a significar lo mismo o la misma palabra que significa cosas diferentes en cada lugar. Son como pequeños modismos. Aquí es lo mismo. Pero eso no quiere decir que no te entiendas y no quiere decir que no puedas usar ese mismo lenguaje. La segunda característica del código es que no se sobrepone o no se sobrelapa, no se encima en la lectura, a eso se refiere. No va a ir, leo aquí, me regreso y leo aquí, me regreso acá, no. Empiezo de 3 en 3 y así de 3 en 3 de corrido hasta que termino, hasta que llego al stop. No es puntual, lo mismo, se lee de corrido, no tiene puntuación, no tiene punto, no tiene coma, no tiene espacio, no tiene separaciones, se lee de corridito. No es ambiguo porque un codón codifica siempre para el mismo aminoácido.
aunque esto lo van a discutir en breve, ¿no? Porque como ya hemos visto, hay uno que otro codón que de repente cambia su codificación por modificaciones en el RNA mensajero. Entonces, nada raro que esa característica en cualquier momento la cambien. Pero dentro de la ambigüedad que podría ser, o sea, un codón codifica para una cosa o para otra. Y ya, no hay más. No es que hoy codifica para arginina y mañana codifica para metionina. No, siempre va a codificar para arginina. Siempre. A eso se refiere con la que no ambigüedad. Pero, aunque no es ambiguo, es degenerado. No es ambiguo, pero es degenerado. ¿A qué nos referimos con que es degenerado? Un aminoácido puede ser codificado por varios tripletes. Un aminoácido puede ser codificado por varios codones. Hay solamente 2 aminoácidos que son monógamos, que son el triptófano y la metionina, y todos los demás son polígamos. Y tienen 2, 3, 5, 6 codones. Entre más codones tenga, es porque es un aminoácido que se repite con mayor frecuencia en las proteínas. Así que los codones que tienen 6 aminoácidos, los aminoácidos que tienen 6 codones, son aminoácidos muy frecuentes que se agregan con más frecuencia en la síntesis de proteínas. Así que la degeneración implica la poligamia de los aminoácidos. El aminoácido es el macho y los codones serían las damas que lo acompañan, que siempre le van a ser fieles. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 6, dependiendo del atractivo del aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí la alanina tiene 4 codones, la arginina 6 codones, todos estos tienen 2 codones, asparagina, aspartato, cisteína, glutamina, glicina. La glicina tiene 4, la histidina 2, isoleucina 3, leucina 6, lisina 2, metionina y triptófano dijimos 1. Así que esto se llama degeneración del código, que tienes posibilidad de tener varios codones que codifican para un aminoácido. Pero estos codones siempre van a ser fieles al aminoácido, aunque sean varios, pero no cambian su codificación. Eso se llama que no es ambiguo. La degeneración del código tiene ventajas importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando tú generas una mutación, hay una enorme probabilidad de que esa mutación acabe generando otro codón que codifique para el mismo aminoácido. Entonces minimiza los efectos deleterios de las mutaciones. Puede ser que una de estas mutaciones acabe provocando o produciendo el mismo aminoácido. Entonces no pasa nada. Lo único que ocurre es que yo voy a tener una variedad de información genética para la misma proteína. Así que yo voy a, por ejemplo, secuenciar los genes que codifican para diferentes proteínas o para la misma proteína, y la información que tenga ahí, es decir, las secuencias de adenina, timina, guanina y citosina van a ser distintas. ¿Por qué razón? Porque ha habido pequeñas mutaciones, aunque codifican para la misma proteína, para el mismo aminoácido. Por lo tanto, vamos a tener una menor probabilidad de que las mutaciones originen la terminación abrupta de la proteína, que la mutación genere un codón de terminación. Y si tú generas un codón de terminación, la proteína que tendría que tener, por decir algo, 100 aminoácidos, va a acabar teniendo 3 aminoácidos. Y por supuesto es una proteína que no funciona. Como ya les dije, permite las variaciones en las secuencias de DNA para la misma proteína, y también nos va a permitir tener diferentes concentraciones, diferentes cantidades de bases nitrogenadas que puedan codificar para la misma proteína. ¿Cuáles son las etapas de la síntesis de proteínas? Pues las mismas que hemos mencionado antes. Iniciación, elongación, terminación. Y aquí hay un extra que se llama modificación posttraduccional. La iniciación
de la síntesis de proteínas consiste en ensamblar el RNA mensajero con el RNA ribosomal subunidad pequeña con el RNA de transferencia de inicio. Tengo que fusionar todos estos elementos para poder iniciar la síntesis de proteínas, fusionar el ribosoma con el RNA mensajero y el RNA de transferencia. Entonces sale mi RNA mensajero del núcleo y recuerden, tiene la caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5', que es muy importante para el reconocimiento del ribosoma, su unidad chiquita, al RNA mensajero. Así que se reconocen y gracias a la cabeza de 7-metilguanosina se ensamblan y el RNA ribosomal, su unidad pequeña, empieza a recorrer este RNA mensajero hasta que encuentra la secuencia de Shane-Dalgarno. La secuencia de Shane-Dalgarno es la secuencia que le indica al ribosoma cómo acomodarse y dónde está el codón de iniciación. Esta es la secuencia de consenso de Shane-Dalgarno, que está en el RNA mensajero, y termina exactamente donde empieza el codón de iniciación. Así que esta secuencia le indica al ribosoma dónde acomodarse y dónde encontrar este codón de iniciación. Se acomoda, también aparece casi de manera inmediata el RNA de transferencia que codifica para metionina, que se ensambla sobre este codón, y formamos el complejo de preinicio 30-40S. Para esto requerimos los factores de inicio de la traducción, factor 1, factor 2 y factor 3. Entonces aquí están mis secuencias de Shane-Dalgarno. Por ejemplo, esto es una representación de un gen de eucariotas, de bacterias, porque tiene aquí sus 3 fosfatos, que es la única modificación que se puede hacer o que se requiere hacer en el RNA mensajero, y en el extremo 3' no hay nada, y esto es un gen policistrónico. Entonces yo tengo aquí mi secuencia de Shane-Dalgarno, marcada en rojo. Esta es la secuencia de Shane-Dalgarno, secuencia de consenso, A, GGA, GGU. Esta es la secuencia de consenso de Shane-Dalgarno, que está aquí, y está exactamente antes del codón de iniciación. Entonces esta secuencia indica dónde tiene que empezarse la copia de esta proteína. Codón de iniciación, mira que tengo proteína alfa, beta, gamma, etc. El factor 2 de iniciación reconoce de manera específica al RNA de transferencia que codifica para metionina o formilmetionina, lo fusiona con GTP y luego permite la fusión de todo esto. Entonces, mira, aquí tengo el ribosoma, factores de iniciación que lo activan para poder unirse con el RNA mensajero y el RNA de transferencia. Entonces, se ensambla el RNA ribosomal con el mensajero, se acomoda, acá está la secuencia Shane-Dalgarno, el codón de iniciación, y se monta el RNA de transferencia que codifica para metionina o formilmetionina. Usa GTP y fíjate cómo el factor 2 de elongación es el que de iniciación está activando a este RNA de transferencia para que pueda buscar y unirse al complejo de inicio 30 o 40S. Entonces, mira, subunidad pequeña, factores de inicio de traducción, buscamos al RNA mensajero, encontramos la secuencia de Shane-Dalgarno, la caperuza de 7-metilguanosina nos ayuda en el ensamble, y ya que tenemos la secuencia de Shane-Dalgarno perfectamente ubicada, acomodamos el RNA mensajero para que quede exactamente el codón de iniciación en el sitio P. Y luego aparece el RNA de transferencia con el anticodón de iniciación que codifica para metionina o formilmetionina. Metionina en eucariotas, formilmetionina en bacterias. Y esto se llama complejo de inicio 30-40S. Todo esto es complejo de inicio 30-40S, formado por el ribosoma chiquito, el mensajero y el de transferencia de inicio.
y todos los factores de inicio de la traducción. Libero después a todos estos factores de traducción y se ensambla la subunidad grande. Y este es el complejo de inicio 70S o también 80S. Ya que tengo el complejo de inicio armado, lo único que va a ocurrir es que voy a ir introduciendo RNAs de transferencia en el proceso de elongación. Voy introduciendo aquí RNAs de transferencia de manera ordenada y secuencial. Los RNAs de transferencia van a ir cargados y van a ser activados por los factores de elongación, como por ejemplo el TU, el TS y obviamente GTP. Así que activo a este RNA de transferencia y lo meto. Este RNA de transferencia se mete, pero no es específico necesariamente. Entra cualquier RNA de transferencia, se activan todos los que anden por ahí y entran y luego se bambolean. Así se llama el movimiento. Entra y se bambolea para ver si hay match, para ver si hay apareamiento. Si el bamboleo le gustó, pues se aparea y si no se va. El caso es que tiene que haber ahí apareamiento con match, porque son, ¿cómo se llama? Bases nitrogenadas afines, complementarias. Y entonces, si hay la complementariedad, pues se queda ahí, en el sitio aminoácido. Y luego vamos a poder ir formando el péptido. Primero entró el RNA de transferencia específico acá. Y lo que vamos a hacer se llama actividad ribosomasa o actividad peptidil transferasa. ¿Por qué peptidil transferasa? Voy a generar un enlace peptídico y voy a transferir un aminoácido al otro lado. Entonces, este aminoácido que está aquí ataca a este que está acá. El del sitio P ataca al del sitio A. El del sitio P ataca al del sitio A. Y mira, se forma un enlace peptídico. Y este péptido está de momento aquí en el sitio A. Yo tenía uno en el sitio P, un aminoácido, otro en el sitio A. Entonces el aminoácido del sitio P ataca al aminoácido del sitio A. Gracias a la actividad peptidiltransferasa se forma el enlace peptídico. Este RNA de transferencia ahora se queda vacío. Y este RNA de transferencia acá tiene el péptido. Lo que hace el ribosoma es translocarse. Se mueve 3 bases. Se mueve hacia acá. Siempre se mueve en dirección 5-3. Se mueve. Este RNA de transferencia pasa al sitio E. Este RNA de transferencia pasa al sitio P. Y este sitio A queda vacío. ¿Ves? El sitio peptidil quedó con el RNA de transferencia vacío. Y el sitio aminoácido quedó con el péptido. Entonces lo que hace este ribosoma, también mediado por factores de elongación y GTP, se transloca, se mueve el ribosoma 3 bases, se mueve, mira, se movió. Y entonces en el sitio aminoácido queda libre para entrar un nuevo RNA de transferencia cargado. El sitio peptidil se queda con el RNA de transferencia que tiene el péptido recién sintetizado y el sitio de salida tiene el RNA de transferencia vacío que va a ser expulsado. Y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Este viene acá y ahora este dipéptido ataca a este, forma el enlace peptídico y se transloca y continúa todo igualito. Entonces, aquí está mi subunidad pequeñita uniéndose al RNA mensajero. Aquí está la captura del sitio metilguanosina. Y por acá tendría que venir la secuencia Shane-Dalgar, que no está en este gráfico. Luego viene el RNA de transferencia que codifica para metionina o formilmetionina, complejo de inicio o de preinicio 30-40S. Todo mediado por factores de inicio de la traducción. Y luego se monta la subunidad grande. En el sitio P se encuentra el codón de iniciación y ahí está el
RNA de transferencia con el anticodón específico. Sitio E, aquí me faltó el sitio E, ¿no? Sitio P y sitio A. Ahí lo puse. ¿Qué hice? ¿Qué pasó aquí? Bueno, entró, no sé qué, bueno, ahí está. Entró un RNA de transferencia nuevo que codifica en este caso para glutamina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La metionina ataca a la glutamina. El carboxilo de la metionina ataca al amino de la glutamina, se forma un enlace peptídico y tengo un dipéptido acá en el sitio A. Y este RNA de transferencia está vacío. Transloco, elimino al RNA de transferencia vacío y transloqué el ribosoma. Y mira cómo el sitio aminoácido quedó vacío para que entre un nuevo RNA de transferencia. Y ahora este dipéptido ataca la cisteína y forma un enlace peptídico. Pero el RNA de transferencia vacío y transloco mi ribosoma. Y aquí está el tripéptido en el sitio peptídico. El sitio aminoácido recibe un nuevo aminoácido. Y otra vez, ¿ves? Recorro y ya sintetiza. Otro. Y ahí está un pentapéptido. Hasta que tengo un codón de terminación. Y cuando tengo el codón de terminación, se desarma todo. Cuando hay el codón de terminación, aquí está un codón de terminación, que este codón se llama codón sin sentido. Aparecen los factores de liberación, se meten aquí, desensamblan todo esto, liberan la proteína, liberan el ribosoma, liberan el RNA mensajero, todo se desarma. Cuando aparece un codón de terminación, todo se desarma. Ahí está, estamos desarmando todo. Incluso el RNA mensajero se degrada por las nucleasas. Y listo. Se acabó. Aquí tengo mi microscopía electrónica, donde estoy viendo el RNA mensajero. Todo esto es el RNA mensajero. Y todos estos son ribosomas. Y las proteínas se están sintetizando por aquí, mira, ¿ves? A veces, como se sintetizan todas juntas, puede haber un problema de mal plegamiento. Por eso las chaperonas son fundamentales para el plegamiento adecuado de las proteínas. Para que aquí se vayan plegando bien y no se estén ahí ensamblando, apelmazando y dejando un desastre. Una mieloide, por ejemplo. En las eucariotas, bueno, ya dijimos, las unidades son distintas. Tengo 40S, 60S, 80S. La traducción ocurre en el citoplasma. El codón de iniciación debe tener esta secuencia de consenso de Shane-Dalgar, ¿no? Que nos ayuda al alineamiento y a la búsqueda de nuestro codón de iniciación. Aquí están las funciones de estos factores de traducción. El factor de iniciación 1,1A y 4A ayudan al enganche del RNA mensajero con el ribosoma. El factor 2 y 2B ayudan a la unión y activación del RNA de transferencia que codifica para metionina. Estamos hablando del inicio. El 3 y el 4 preparan a la subunidad 40S. El 5 facilita la disociación de los factores para poder pasar a la elongación. Y el 6 permite la unión del RNA de transferencia que codifica para metionina. En la elongación tenemos varios. Aquí está aquí solo puse los más importantes, el 1A y el 2, estos son de elongación, y ayudan a la unión del aminoácido RNA de transferencia a los ribosomas y el 2 a la translocación. Aquí también participan, ¿recuerdan? El TS y el TUS, el proceso de elongación y activación del RNA de transferencia. Y finalmente el factor de liberación, que favorece el desarme completito de la molécula. Yo tengo también muchos medicamentos que inhiben la síntesis de proteínas. Muchos.
Y ustedes los tienen que saber, imagino, porque son antibióticos muchos de ellos. Entonces tengo, por ejemplo, el cloranfenicol y la clindamicina, que van a inhibir la actividad peptidiltransferasa de la subunidad 50S. El cloranfenicol y la clindamicina son medicamentos de amplio espectro, inhiben gram positivos, gram negativos. La clinda incluso se usa para bacterias intracelulares como las clamidias y las rickettsias. El cloranfenicol en especial es un medicamento con muy buen efecto sobre algunas gram negativas como el Haemophilus influenza y la Salmonella typhi para fiebre tifoidea. Y se usaba en otras épocas de manera rutinaria, pero se han observado dentro de sus efectos colaterales el hecho de que genera discrasias sanguíneas. El cloranfenicol es responsable de producir granulocitosis y anemia plástica, y por eso se ha retirado del mercado en muchas partes del planeta. Por supuesto que en nuestro medio no está retirado del mercado, tú lo consigues, pero pues tendríamos que usar otros medicamentos, habiendo tantos, ¿para qué vamos a usar cloranfenicol? El cloranfenicol se sigue usando mucho para problemas tópicos, ¿no? Para conjuntivitis, por ejemplo. Pero no tendrías que usarlo para otras enfermedades porque es muy tóxico. Pero van a encontrar quien lo usa. La cicloximida inhibe la actividad peptidiltransferasa también en las eucariotas y se puede usar sobre todo para problemas bucales, pero de manera tópica nada más. La eritrolaclarito y la acitromicina son ejemplos de macrólidos. Son medicamentos también antibióticos que van a inhibir la translocación de la subunidad 50S y son, aquí se mira, inhibe la translocación. Y son medicamentos que se usan también muchísimo. La eritro es el medicamento de referencia cuando un paciente tiene, por ejemplo, faringomigdalitis y es alérgico a la penicilina, pues le dicen ahí eritro. Ahora, obvio, eritro no la usamos tanto porque es muy tóxica para el estómago, produce mucha gastritis y se toma 3 veces al día durante 7 a 10 días. En cambio, la claritromicina es mucho menos agresiva para el estómago y se usa solamente 2 veces al día durante 7 días. Y la acitromicina es mucho más amigable para el estómago y se usa solamente 3 a 5 días y se toma una vez por día. Entonces, lo que más se usa es acitromicina actualmente. ¿Para qué? Para infecciones, por ejemplo, de senos paranasales, para otitis, algunos lo usan para faringitis, faringomigdalitis. Lo puedes usar también para infecciones de vías urinarias, a mí me gusta. Son de amplio espectro. Típicamente se usan para enfermedades de vías respiratorias. No son tan comunes en otras enfermedades infecciosas, pero se pueden utilizar. Le puede dar también, no sé, a gonorrea, le puede dar a un montón de otras bacterias porque son antibióticos de amplio espectro. Hay muchos más, ¿no? Solo puse 3, pero tenemos muchos más. El ácido fusídico inhibe la elongación en procariotas, previniendo la disociación de la subunidad grande, es de uso tópico. Los aminoglucósidos son medicamentos que se unen de manera irreversible al ribosoma 30S, evitando la formación del complejo de inicio. Los aminoglucósidos son de uso permanente, son de espectro limitado inicialmente para gram negativos, pero cuando se ensamblan o se asocian con penicilinas o cefalosporinas, el espectro se amplía porque hacen sinergia entre las penicilinas y los aminoglucósidos y son muy utilizados, muy tóxicos, pero muy utilizados, siempre en combinación con, o casi siempre en combinación con penicilinas o cefalosporinas, o bueno, pueden hacer muchas combinaciones. Estos aminoglucósidos tienen efectos colaterales que ustedes ya conocen, supongo. Son ototóxicos y nefrotóxicos. Algunos más ototóxicos, algunos más nefrotóxicos. Pero igual se siguen utilizando. O sea, nosotros usamos genta o amica en pacientes que tienen falla renal. Obviamente se corrigen dosis.
ustedes van a encontrar en muchos, me imagino que ya no textos, supongo que aplicaciones, ¿no? Yo tenía mis manualitos de bolsillo cuando era interna y residente para las correcciones de medicamentos en pacientes con falla renal y falla hepática. Supongo ahora que ustedes pueden encontrar diferentes aplicaciones para poder hacer la corrección de dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal y necesitamos ponerles aminoglucósidos o algún otro medicamento. La falla renal va a provocar que los medicamentos no se eliminen en el tiempo que deberían, tienen vidas medias más largas, entonces las dosis se administran con tiempos distintos. Incluso hay pacientes a los que a veces les ponen amigacina una vez a la semana, porque la vida media de ese medicamento va a durar una semana debido a la falla renal que tiene tu paciente. Pero no porque tenga falla renal, no le pones, se le puede poner a pesar de que sea nefrotóxico. Igual hay que tenerlo en cuenta, la streptomicina es parte de los esquemas de tratamiento más antiguos de tuberculosis y genera sordera. Y son tratamientos largos, ¿no? Pero a veces se usa. Obviamente la han ido quitando, han ido cambiando los medicamentos por otros, pero debido a la multiresistencia del bacilo tuberculoso, pues ha tenido que empezar ¿cómo se llama? El reciclado de medicamentos. La tobra es un aminoglucósido que se diseñó específicamente para pseudomonas. Las tetraciclinas inhiben también la síntesis de proteínas 30S, igual que los aminoglucósidos. Espérenme. Chicas. Son de amplio espectro. Las tetras se usan con mayor frecuencia para infecciones dérmicas, para acné, pero también se usa para clamidias, para cólera, para micoplasmas, se usa para un montón de cositas también. La toxina diftérica que produce esta pseudomembrana, acá, que genera obstrucción respiratoria. La difteria está volviendo a nuestro medio debido a los antivacunas que no están queriendo vacunar a sus hijitos. Entonces ya se han reportado un par de casos de difteria en La Paz, por cierto. La toxina diftérica va a inhibir catalíticamente a los factores de elongación de la traducción y van a alterar el metabolismo proteico. Y el ricin y el abrin, ven, el ricin y el abrin son proteínas venenosas de las plantas que inactivan catalíticamente a la subunidad grande de las eucariotas, a la subunidad 60S. Ahí tenemos nuestro resumencito, subunidad pequeña, RNA mensajero, RNA de transferencia que codifica para metionina, subunidad grande. Complejo de inicio. El complejo de inicio está formado por la subunidad pequeña, mensajero, el RNA de transferencia que codifica para metionina y la subunidad grande. Y se acomodan así. Este RNA de transferencia se acomodó aquí, en el sitio peptídeo. Empezamos la elongación. Vamos agregando RNAs de transferencia que sean específicos para el codón en el sitio aminoácido. Y formamos el enlace peptídico gracias a la actividad peptidiltransferasa. Hasta que aparece un codón de terminación. Fíjense cómo se mueve. Por supuesto que aquí parece que se moviera el RNA mensajero, pero lo que se mueve es el ribosoma, ¿no? El ribosoma es el que se va moviendo. El ribosoma se transloca. Encuentra un codón de terminación, aparecen los factores de liberación y se desarman todo. Eso era la traducción. ¿Preguntas, chicos?
Ok, entonces nos toca ahora hablar un poco de mutaciones. Las mutaciones son cambios heredables aunque no siempre son heredables, ¿no? Pero son cambios heredables del material genético en una célula. Son heredables si las mutaciones se presentan en las células germinales, en las células sexuales. Son heredables si se presentan en una célula somática. Estas mutaciones, cuando ocurren en células somáticas, van a generar un problema local, un problema en ese momento, un cáncer, por ejemplo. Y si son heredadas, pues te van a heredar la posibilidad de tener alguna enfermedad, la enfermedad misma, o predisposición a desarrollar determinadas enfermedades en los haplotipos de HLA. Así que las mutaciones se producen como parte de los accidentes normales en el proceso de síntesis de DNA, en el proceso de replicación, una especie de error aleatorio. Y por el otro lado también puede ser influencia ambiental debido a mutagénicos. Importante mencionar que las mutaciones no necesariamente implican daño. Las mutaciones no necesariamente implican una lesión. Implican quizá cambios en características, pero no necesariamente implican enfermedades. Las mutaciones en muchas ocasiones pueden generar características que hagan que la especie sea más fuerte, más resistente, o simplemente tenga una modificación de color o de estructura. En los pastores alemanes, por ejemplo, alguna mutación genera dislocación de la cadera, y esta imagen, esta figurita, que es la imagen característica de un pastor alemán de raza, entre comillas de raza, ¿no? Porque es de raza porque están ahí mezclándose solo los genes de la raza disque pura, y lo que acaba es un desastre porque se empiezan a evidenciar taras genéticas. Pero bueno, tenemos mutaciones de colores. Entonces hay diferentes colores y son diferentes mutaciones, diferentes presentaciones de caracteres fenotípicos en los animales, y es un ejemplo solamente del color, pero así tenemos un montón, ¿no? Yo puedo tener dos variedades de mutaciones, las verdaderas y las cromosómicas. Las cromosómicas en realidad no son mutaciones, pero bueno, se pueden mencionar así, son alteraciones en la organización cromosómica. Y yo puedo tener deleción, duplicación, translocación e inversión, que genera muchos problemas. Entonces, por ejemplo, aquí deleción, se me perdió un pedacito. Tendría que ser de este tamaño y me quedó de este tamaño el cromosoma. Se me perdió este pedazo de lesión. Problemas en la replicación, obviamente. Duplicación. Sintetizo doble este pedazo. Y cualquier cosita, cualquier pequeña modificación genera grandes cambios a la hora de la lectura. Inversión. Este pedazo tenía que ir así, pero se volteó. Ustedes dirán, pero es el mismo pedazo. No, porque la lectura es diferente y entonces hay otra información completita. Luego tengo inserciones. Por ejemplo, este pedacito del cromosoma 4 se inserta en el cromosoma 40. Y estos pequeños cambios generan de verdad modificaciones en la lectura, generan cambios en la expresión genética y pueden generar severísimos problemas. Y por acá yo tengo la translocación. Entonces cambié un pedazo del cromosoma 20 con el cromosoma 4. Entonces también ya es todo un chango. Ya es todo un problema. Y hay muchas enfermedades por esta razón, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, el síndrome de maullido de gato, que tiene de lesión en el cromosoma 5. El de George, que tiene de lesión en el cromosoma 22. No, pues ese es el de George. La de Angelman, la enfermedad de Angelman, que tiene problemas, recuerdan, en la síntesis, en la degradación de proteínas en el proteosoma, en una de las unidades del proteosoma, de la ubiquitina, y es una de lesión en el cromosoma 15. Bueno, el síndrome de Down, que es una trisomía, tiene un cromosoma de más. Y en el Turner, que tenemos un cromosoma de menos. Y ahí están viendo las alteraciones. Ese es el cuello alado, que no todas las Turner tienen tan evidentes. O sea, todas tienen, pero no tan evidente. Este sí se ve muy, 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 muy evidente, ¿no? Muy grande. Tengo una amiguita con Turner, pero no tiene tanto cuello alado. Las mutaciones genéticas verdaderas son donde tenemos el cambio de una base. Se me perdió, se me insertó una, se me cambió por otra, se malapareó el DNA. Esas son las mutaciones verdaderas. Con cambios de base que pueden ser por transición, transversión o malapareamiento. La transición quiere decir que yo tengo cambio de una purina por una purina, es decir, cambio de adenina por guanina. Déjalos abajo, por favor. Es para el depósito. ¿A quién dejó? ¿Eh? ¿A quién dejó? A esta que no ha bajado. Y las encierras. Ahí está, vale. Transición, entonces, cambio una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Así que si tenía timina, la cambio por uracilo. Y si tenía adenina, la cambio por guanina. Transversión, cambio una adenina por una timina. O una citosina por una guanina. Estoy cambiando una purina por una pirimidina, eso es transversión. Y mal apareamiento, pues ya se metió una ahí al medio y estoy leyendo todo patas para arriba. Y se te mete una que no va y se genera todo un mutantecillo aquí. Y el mutante puede ser muy coquetón o puede morirse, depende del tipo de mutación. Porque tenemos diferentes tipos de mutaciones. Depende de la ubicación de la mutación, será el tipo de mutación. Estos heterocromía en los ojos se ve por inserción de los nucleótidos. Aquí están los efectos de las mutaciones. Las mutaciones, por lo tanto, como ya les dije, pueden tener diferentes efectos. Tenemos efectos de las mutaciones o clasificación de las mutaciones si quieren, porque tenemos mutaciones con sentido, sin sentido, desfases, silenciosas, letales y recesivas. ¿Qué quiere decir una mutación con sentido? Una mutación con sentido quiere decir que cambio una base nitrogenada por otra, pero el resultado es que cambié un aminoácido por otro. Al cambiar el codón, cambié también el aminoácido que eventualmente va en la proteína. Esa es una mutación con sentido. El codón cambiado genera la información para un aminoácido diferente. Una mutación sin sentido implica que la alteración en el triplete provocó un codón de terminación o un codón sin sentido, y eso va a generar la terminación abrupta de la proteína. Un desfase
puede ser porque perdí una base, se me perdió una base, y cambio completamente la lectura. Es una especie de mal apareamiento, desfase o mal apareamiento. Se me pierde una o se me introduce una nueva y cambia toda la lectura, absolutamente toda la lectura. Y la proteína que se produce es cualquier cosa. Una mutación silenciosa es aquella que no genera demasiado problema, pues es silenciosa. La mutación acaba codificando para el mismo aminoácido por este efecto que les dije, esta función de degeneración del código, donde, por ejemplo, yo tengo el codón A a U y se cambia por A a C, pero ambos codones codifican para asparagina. Entonces no pasa nada. Eso es un efecto de la degeneración del código. Cambio el uracilo por la citosina, pero no pasó nada porque acaban codificando para el mismo aminoácido, así que no pasa nada. Las mutaciones letales van a producir, evidentemente, como su nombre lo dice, la muerte del individuo, y las mutaciones recesivas necesitan estar presentes en ambos alelos para que se pueda presentar la característica. Nuevamente, mutaciones de color, ¿no? Entonces, aquí tengo una mutación sin sentido. ¿Qué dijimos que era una mutación sin sentido? Una mutación sin sentido es cuando al cambiar una de las bases nitrogenadas acá, uno de los nucleótidos, lo que se genera es un codón de terminación. Entonces yo tenía aquí CAG, cambié la citosina por la timina y esto genera un codón de stop. Y la proteína se deja de sintetizar. Entonces yo tengo una terminación abrupta a la síntesis de la proteína y tengo una proteína Michi, cualquier cosa que no va a cumplir con la función. Una mutación puntual. Dijimos que en una mutación puntual se cambia con sentido, una mutación con sentido, puntual y con sentido, quiere decir que yo cambio una base nitrogenada por otra y eso cambia la codificación. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una mutación, un genoma normal que codifica para ácido glutámico, viene una mutación aquí, cambié la adenina por la timina, y esto hace que en lugar de codificar para ácido glutámico, codifique para valina. Entonces, esa pequeña mutación, ese pequeño cambio en el codón, cambia el aminoácido que tiene que entrar. Entonces, eso se llama mutación con sentido. La mutación genera que cambie el aminoácido que va a entrar a la proteína durante el proceso de síntesis. Eso, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la anemia de células falciformes. Esta valina va a provocar una zona adherente en la hemoglobina que cuando se desoxigena genera una precipitación de la hemoglobina y provoca alteraciones en la estructura del eritrocito, causando que el eritrocito tenga una vida media mucho más corta y el paciente genere anemia hemolítica. Las mutaciones letales o deletéreas son mutaciones que se van a presentar en algunas especies y que van a generar la muerte del individuo. Bueno, en todas las especies se pueden generar. Por ejemplo, hay este gatito doméstico europeo que solo se puede aparear con otro gato que no sea de su misma raza, porque si se aparea con el de su misma raza, sus cachorritos mueren. Sus cachorritos se mueren, porque tienen ambos una mutación letal, pero es una mutación homocigota. Entonces, si se aparea con otro igual, los bichitos se mueren. También tengo mutaciones que se llaman aceptables, parcialmente aceptables o inaceptables. Las aceptables son mutaciones que no generan mayor conflicto. No pasa nada, ni te enteras que las tienes. Las mutaciones parcialmente aceptables generan enfermedad, pero no te mata. Y las inaceptables, pues te matan. Aquí tenemos, por ejemplo, el albinismo. El albinismo podríamos decir que es una mutación aceptable, ¿no? No está a peligro tu vida, no pasa nada, tu vida está ahí normalita. En el caso de estas pobres tortugas, pues probablemente sean de por sí. Las tortugas ya son muy
atacadas, tienen muchísimos depredadores. Entonces, si está blanquita, la pobrecita difícilmente va a sobrevivir. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces, aquí están las mutaciones aceptables, parcialmente aceptables o inaceptables, en ejemplos de diferentes hemoglobinas. Hay muchísimas mutaciones de la hemoglobina, muchísimas. Y la mayor parte de ellas ni nos enteramos que existe, porque la hemoglobina hace lo mismo, a pesar de que tenga una estructura discretamente distinta, genética, no pasa nada. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una mutación en la hemoglobina A que provoca que yo tenga la hemoglobina Hikari. Cambié en la posición 61 la lisina por asparagina. Y no genera demasiado problema. La hemoglobina no cambia sus características funcionales. Y mira cuál es la mutación. Yo puedo tener, estos son los codones, y aquí varié una adenina por un uracilo. Puedo cambiar también la adenina por citosina o la guanina por citosina. Estas son las posibles mutaciones y no genera ningún problema funcional. Así que es un hallazgo casual de hemoglobina Hikari. Las mutaciones parcialmente aceptables son aquellas que generan enfermedades, pero que el chango enfermo anda por la vida ahí más o menos bien. El ejemplo que pone el Harper es la hemoglobina de células falciformes. Aquí está la cadena de la hemoglobina y la hemoglobina de C. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo una mutación en la posición 6 de la cadena beta y tengo en lugar de ácido glutámico o glutamato en la posición 6 tengo valina. Cambio un aminoácido polar por uno no polar. Y mira que está el problema. La adenina cambió por uracilo o la pues aquí también. La ¿dónde estoy? Sí, aquí la adenina cambió por uracilo. Sí, adenina por uracilo. Y entonces aquí yo tengo una hemoglobina que altera la función. Digo, una mutación que altera la función de la hemoglobina, pero no pierde su función por completo. Va a ser tonto, ¿no? Sí, claro, tranquilo. Chao. Y finalmente, una mutación inaceptable es aquella que va a provocar una alteración funcional tal que el chango se muere rapidito. Entonces aquí tengo el cambio de la hemoglobina A por la hemoglobina Boston. Y la mutación es en la posición 58, cambio histidina por tirosina. Y aquí está la mutación, mira. La citosina cambió por uracilo. La citosina cambió por uracilo. Si ustedes observan con detalle, podrán encontrar dónde está el sentido de esta clasificación. Fíjense que en las mutaciones aceptables, el problema está en la última base nitrogenada del codón. Entonces, la primera parte del codón está bien, pero la última parte es la que se daña, entonces no hay una influencia importante. Cuando la base del medio es la que se ve dañada del codón, entonces sí hay un cambio que puede ser dañino. Y cuando la primera base es la que se daña, mira, ahí tenemos serios problemas. Este es un paciente, bueno, en realidad son 3 pacientes que tienen neurofibromatosis. Es una enfermedad genética, recuerdan, relacionada con los genes ALU, que están dañados. Este señor era normal, tenía su vida normal, tuvo sus hijitos y todo, y luego se convirtió en esta cosa. No tiene tratamiento todavía. Y si se fijan, la cara de feliz de su hijo es porque también le han diagnosticado la enfermedad al pobrecito. O sea, ahorita tiene 2, 3 granitos, 2, 3 lesiones,
pero las lesiones se van a ir incrementando. Y la amiguita también, la hijita también. Ellos tienen una hermanita pequeñita que no tiene la mutación. Les hicieron obviamente son hindús, creo, de por ahí. Sí, creo que son hindús. Y un grupo de científicos gringos, ya saben, ¿no? Por amor al arte van y hacen visitas a lugares remotos para hacer los análisis genéticos y dar opciones terapéuticas. Y en este caso, bueno, no van a dar una opción terapéutica, aunque van a intentar, por supuesto, algún tipo de terapia génica para bloquear el gen. CRISPR, por ejemplo, para editarlo, quizá podría funcionar, aunque quién sabe si esta edad funcione, pero habrá que ver. Y identificaron que ambos tienen el gen. No necesitamos hacer estudios genéticos para darnos cuenta que ambos tienen el gen, ¿no? Pero bueno, lo hicieron. Y a la niñita, la más chiquitita, le hicieron y ella no tiene nada. En este grafiquito tenemos nuevamente la representación de las mutaciones silenciosas con sentido, sin sentido y desfase. Y aquí está nuestra secuencia normalita. Y mira, aquí tengo una mutación silenciosa. Cambió la adenina por la guanina, pero el aminoácido sigue siendo ácido glutámico. Entonces no pasa nada. ¿Hay una mutación? Sí. ¿Hay una diferencia? Sí. Pero no pasa nada, porque el aminoácido es el mismo. Mutación silenciosa. Aquí tengo una mutación con sentido. Cambié la adenina por la timina. Y esto genera un cambio en la lectura y en lugar de tener glutamato voy a tener valina. Esto es una mutación con sentido. Cambié un aminoácido por otro. Una mutación silenciosa, el aminoácido es el mismo. Hola. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Dígame. ¿Por qué no quieren cambiar o qué? ¿El sábado? Ay, Dios. Ay, sí. Claro, pues, tanto repetidor hay en ese curso. Ya, doctora, sí, sí, no hay ningún problema. Claro, ningún problema. Ya, está bien, doctora. Claro, sí, unos quedan contentos, joder, por alguna otra razón, sí, sí, no se puede. Cambio. Ok. Ya. Está bien, doctora, no se preocupe. Perfecta. Ya, listo, pues, doctora. No, pues, usted, chao, chao. Qué manera de ser chinchosos los estudiantes. Qué barbaridad. Nada les gusta. ¿Qué ha pasado? Bueno. Cuenta el chiste. Ay, no, pues es que hay cruce de horarios en exámenes de tercer año, porque yo tengo unos grupos de inmuno de chicos que han repetido inmuno 200 veces y están por entrar a internado, o están en quinto, en cuarto, no son de tercer año, así que se les cruza todo con mi examen. Y están haciendo escándalo para que cambiemos el horario, ya les cambiamos el día, ahora quieren que les cambiemos el horario porque tienen cruce con esto y con lo otro y con aquello, pero todos son repetidores, entonces es en Chinchan que da horror. Toditos, el 90% de esos 3 grupos de inmunos son repetidores. Son genios, pero bueno, ni modo. Tan difícil es Seguirán. ¿no? No, no es difícil. Tiene su grado de dificultad. Sí, sí, es una materia que puede ser muy difícil. Es muy bonita. A mí me encanta, es muy bonita.
No, bueno, sí tiene su, o sea, si te pasa, o sea, agarra un libro de Inmuno y hojealo y ahí me dirás si es difícil o no. Sí, es complicadito, mucho que sí. Bueno, entonces estábamos, mutaciones sin sentido, mutaciones silenciosas, cambia un aminoácido por otro igualito. Mutación con sentido, cambia un aminoácido por otro diferente. Mutación sin sentido, la mutación genera un codón de terminación o un codón stop y eso causa la terminación abrupta de la proteína y un desfase. Mira, aquí perdí una base y entonces cambia toda la lectura, todo cambia, cualquier cosa. Era prolina, leucina, glutamato arginina, cualquier cosa, o sea, la proteína va a ser cualquier software. Las proteínas, cuando acaban de sintetizarse, no están listas para ser utilizadas, de ninguna manera. Deben sufrir modificaciones posttraduccionales, que esta ya sería la última fase de la síntesis de las proteínas, el proceso, digamos, de maduración, para que yo pueda usarla. Entonces, las proteínas van a requerir en algunos casos ruptura proteolítica como parte de la modificación posttraduccional. Y repito, modificación posttraduccional implica que la proteína recién sintetizada no está lista para ser utilizada, debe sufrir algunas modificaciones para poder entonces ser una proteína activa y lista para utilizarse. Dentro de las modificaciones posttraduccionales vamos a tener la ruptura proteolítica, que la han visto muchísimo, porque tenemos, por ejemplo, en la tripsina, en la quimiotripsina, estas enzimas se liberan como enzimas inactivas, como simógenos, y eventualmente por algún fenómeno ambiental o alguna otra enzima, se cortan, se rompen los enlaces peptídicos por hidrólisis en lugares muy específicos y eso genera la activación. El tripsinógeno, por ejemplo, se corta tripsina, pepsinógeno se convierte en pepsina, quimiotripsinógeno en quimiotripsina y así hay muchas enzimas y proteínas que se van a producir de manera inactiva y luego se activan por diferentes modificaciones posttraduccionales. La glucosilación, por ejemplo, agregamos carbohidratos en el retículo endoplasmático o en el Golgi, como pasa en el colágeno, como pasa en las inmunoglobulinas y muchas glucoproteínas. Tenemos montonera de glucoproteínas en nuestro cuerpecito. La hidroxilación va a ser agregar grupos hidroxilo. Esto ocurre en el retículo endoplasmático. Podemos hidroxilar a la lisina, a la prolina, y al hidroxilarlos tenemos la posibilidad de ensamblar mejor nuestras cadenas peptídicas. Eso pasa con el colágeno. El colágeno lo hidroxilo, luego lo glucosilo y luego ensamblo, ¿recuerdan? Ensamblo las moléculas de tropocolágeno, luego corto y todo eso pasa ya al final y fuera incluso del fibroblasto para tener una colágena activa. O sea, no es una cosa tan fácil y los procesos son poco entendidos. Por eso tenemos el proyecto Proteoma para intentar entender todas estas modificaciones. La fosforilación, que es un control metabólico constante que hemos mencionado muchísimo para activar o inactivar vías metabólicas. Y aquí está mi proteína saliendo del retículo endoplasmático. Y luego va al Golgi, sufre algunas otras modificaciones. Y finalmente se va a empaquetar y se va a liberar, si fuera el caso, o almacenar, dependiendo del tipo de proteína que corresponda. También tenemos modificaciones lipofílicas, que es la unión covalente de lípidos con proteínas, y esto para integrar a las proteínas a las membranas, para ayudar en el transporte, como pasa en las lipoproteínas. La metilación, agregamos grupos metilo para reparar, para modificar algún tipo de función. Vimos mucho la metilación durante la activación, cuando hablábamos de replicación en las histonas, ¿se acuerdan? Se podían metilar y de esa manera modificamos la expresión genética. Los aminoácidos que más se metilan son el aspartato, la lisina, la histidina y la arginina.
Y también, obviamente, la formación de puentes disulfuro que forman parte del plegamiento de nuestras proteínas y que son fundamentales en las funciones de la proteína. Así que las proteínas... ¿Qué pasa? Vayan allá abajo. Adiós. Las proteínas recién sintetizadas no son proteínas funcionales. Así que deben sufrir modificaciones posttraduccionales. Y los mecanismos de control de estas modificaciones posttraduccionales se están estudiando. ¿Qué enfermedades tenemos relacionadas con la síntesis de proteínas? Bueno, hay muchas, pero hemos elegido la progeria como un ejemplo de enfermedad de la síntesis de proteínas y como mutación, ¿no? Tenemos miles de enfermedades por mutaciones, ¿no? Pero aquí pusimos a la progeria porque en la progeria tenemos la aparición de un codón sin sentido que genera la terminación abrupta de la proteína, causando pues todos los datos de un paciente con progeria. La progeria se llama también síndrome de Hutchinson-Gilford. Progeria significa pro, hacia, y gerón viejo, o sea, hacia la vejez. Es una enfermedad por envejecimiento prematuro y se debe a mutaciones en el gen de la laminina, es una laminopatía. La mutación más frecuentemente encontrada es una mutación puntual en esta posición, en este exón, que lo que va a hacer es que aparece un codón sin sentido y genera la terminación abrupta de la proteína. Se pierden 50 aminoácidos en el extremo carboxilo terminal. Esta laminina con 50 aminoácidos menos se llama progerina o laminina AD50. AD50 porque ha perdido 50 aminoácidos, porque en el codón donde hubo la mutación era el codón que codificaba, no sé, para o que llegaba ahí en el aminoácido para que perdamos 50. Perdemos 50 aminoácidos ahí. Y eso genera una proteína inestable, una laminina inestable, una laminina que hace que la envoltura nuclear sea muy inestable y que el DNA se vaya herniando y se vaya lesionando y vaya degenerándose rápidamente, causando los problemas de envejecimiento prematuro de estos niños. Estos son niños que nacen con estas características y que se quedan chiquititos y que se mueren a los 13, 14 años por problemas de envejecimiento prematuro. Van a presentar alteraciones estructurales en el núcleo, herniaciones y lobulitos que alteran la estructura normal de la cromatina, causando permanentes rupturas en el DNA. Se van rompiendo rápidamente y eso provoca la degeneración tan rápida de estos pacientes. Mueren a los 13 años, en promedio 13, 14, por problemas de envejecimiento. Típicamente problemas cardíacos, aterosclerosis, osteoporosis, que llegan a fracturas y también se complican. Tienen muchos problemas. No hay un tratamiento para la progeria, no existe todavía un tratamiento para la progeria. Había un tratamiento experimental con lofarnib, que es un inhibidor de la farnesyltransferasa, pero la verdad que no está siendo muy prometedor, que digamos. Esta chiquita que está aquí se llamaba Heli. Ella era una activista de la progeria, hizo su librito y iba a programas de televisión, a programas de radio, a hablar de su enfermedad. Era una chiquita, pues. Estaba en el protocolo de ensayo clínico con este medicamento, incluso hacían sus reuniones, ¿no?, de niños con progeria, tenía su noviecito y toda la cosa. Hay un documental de Hailey en Discovery. Y bueno, pues después la pobrecita se murió. O sea, ella hizo lo que pudo, pero bueno, se murió. Su mamá también, obvio. Las mamás están ahí pendientes, porque son niños pequeñitos. Mueren muy jovencitos. Incluso por ahí hay una chiquita en algún lado que tenía como su máxima hacer su fiesta de 15 años. Y se hicieron su fiesta de 15 años a la chiquitita, que son unas ratitas así, pequeñitas, con el aspecto progeroide, sin pelito,
y no hay tratamiento. Fin de la clase de hoy. ¿Preguntas, chicos? Creo que no progeria son niños que se hacen viejitos, ¿no? Sí, son niños que se hacen viejitos. Rapidito, rapidito. No es la única enfermedad progeroide. ¿Se acuerdan que hablamos en DNA del síndrome de Cockayne? El Cockayne también es una enfermedad progeroide. Así hay varias enfermedades progeroides que se caracterizan por tener envejecimiento prematuro. Pero la más llamativa, pues, es la progeria, ¿no? Hay pocos pacientes en el mundo con progeria. Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta? Perfecto, Doc, entonces... ¿ubica el caso de Benjamin Button? Eso no existe. Pero no decía basada en hechos reales. No, no está basada en hechos reales. La extraña historia de Benjamin Button, no es real. Eso no existe, mi querido Amadeo, no existe. Viví engañado todo este tiempo, ni modo. Has vivido engañado, qué cosa más trágica. Bueno, ahora ya te has quitado un engaño. El extraño caso del Benjamin Button no existe. Sí existe el envejecimiento prematuro, eso sí existe, pero a la inversa no hay. Okidoki, La entonces. displasia mandibuloacral no produce ¿Qué? igual. La displasia mandibuloacral no produce igual envejecimiento de células. Sí. ¿Y cuál es la diferencia con la progeria? La mutación es otra. El daño celular es otro, los datos clínicos son otros, es diferente. Ya. Gracias, Doc. Ok. Bueno, niños, pónganme bye bye en el chat y nos vemos el lunes. Ya estamos a nada de terminar nuestro temario. Qué bonito se despidió de la Camila, me encantó. Chao, chao, niños, pórtense bien. Lávense las manos, cuídense. Bye bye.